Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. De aquí en adelante vamos a empezar entonces ya a hablar de la parte política en la que entra Miguel Rodríguez a trabajar con Carlos Andrés Pérez, y espero que algún día podamos cambiar un poco la sociedad y hacer a lo mejor de Venezuela un ejemplo en el próximo gobierno a partir de Edmundo González, de una Venezuela donde de verdad se busque hacer lo que tú decías que ha ocurrido en China, que han acabado con una de las mayores crecimientos de acabar con la pobreza ha sido en China. Totalmente. Ok. Pero son 30 años, 35 años consecutivos con las mismas políticas que le enseñó Lee Kuan Yew a Deng Xiaoping. ¿Ok? Las políticas de Singapur, las políticas que estaban en el gran viraje, que nosotros presentamos al país, los lineamientos del octavo plan de la nación, mejor conocido como el gran viraje. Yo lo escribí, aquí está. Esto fue lo que yo hice en el instituto como testimonio escrito. Ahí tú tienes, dice First Draft, July 1988. 1988. 1988. ¿Ok? Plena campaña donde Carlos Andrés va a arrasar en las elecciones. Y aquí Es correcto. te lo voy a traducir directamente al español. Hacia una renovación del crecimiento no inflacionario en Venezuela en los 90. Un blueprint de política macroeconómica para la nueva administración. ¿Ok? Y esto que está aquí, yo lo discutí porque entonces ahí yo me empecé a meter a través del instituto porque iban a la conferencia. Entonces Dornbush, cuando comenta el paper mío, me dice, mira, no se puede agregar ni una coma a lo que ha escrito Miguel Rodríguez. Todo el mundo que se le asustaba a Dornbush porque Dornbush masacraba a la gente que le comentaba paper. Yo te puedo mandar para que veas los comentarios que hace Dornbush del paper mío. Dice, aquí no hay nada que agregar. Aquí se dio todo. ¿Entiendes? Entonces, me hago amigo de el jefe de la mesa de Venezuela que instala el Banco Mundial, porque precisamente como yo me mezclo con toda esa gente, le estoy diciendo, mira, lo que nos están dejando es un país en ruinas. La peor crisis de balanza de pago y fiscal de toda la historia de Venezuela. Es lo que vamos a recibir. Entonces nosotros tenemos que ir rápidamente a programas con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Exim Bank de Japón. Ya yo sabía todo lo que estaba montado allá. ¿Entiendes? Y me enteré también de cómo México estaba adelantando la negociación de la deuda con reducción de deuda a través del plan Brady. ¿Entiendes? Y entonces, bueno, yo agarro con Carlos Andrés ya a partir del año 1988 en firme, me voy a reunirnos con Candesú, quien hizo, por cierto, una gran amistad conmigo, y Ted Besa, que era el jefe del Western Hemisphere Department del Fondo Monetario. ¿Entiendes? Con Moín Kurechi y Saddam Hussein del Banco Shahid, dije Saddam Hussein, Shahid Hussein del Banco Mundial. Por supuesto, estaba ya Enrique Iglesias en el BID, el presidente del BID, y yo conozco mucha gente del Banco Interamericano. ¿Entiendes? Con Frank Lisi, el jefe de la mesa de Venezuela, nosotros almorzamos toda la semana juntos en un restaurante chino que queda a mitad de camino entre el Banco Mundial y el Instituto. Y ahí empezamos a definir todos los programas que iban a ir a financiar los cambios estructurales que requería Venezuela. La reforma del sector público, la reforma tributaria, la reforma del sector financiero, el establecimiento del fondo de estabilización macroeconómica, la reforma del sistema educativo, la reforma del sector de salud. Todos esos programas aparecieron allí en esos almuerzos míos en Washington, con la gente del Banco Mundial, del BID y con la gente del Fondo Monetario Internacional.
Y a la gente del fondo les dije, nosotros no vamos por una facilidad de un año con el Fondo Monetario. Nosotros vamos por una facilidad ampliada, gigantesca, porque Venezuela se queda sin reservas internacionales a principios del año que viene, con compromisos de pago de deuda gigantesco, de lo que había hecho Lucinchi, 4.500 millones de dólares al año. Eso no se fueron en el plan de inversiones que anunció Lucinchi en enero del año 86, sino que se fueron en pago de deuda. A través de, además, un sistema absolutamente corrupto, un prostíbulo de corrupción administrativa que se llamó RECADI. ¿Entiendes? Donde están involucrados una cantidad de responsables en la Comisión de Finanzas del Congreso, en el Banco Central de Venezuela, en la gente del Ministerio de Hacienda que aprobaba esa vaina, esa locura de ese servicio de deuda de intereses y capital, 4.500 millones de dólares al año, que acabaron con la botija llena que anunció Lucinchi que tenía en enero de 1986. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí se arma empezamos a armar la discusión. Cada vez que iba Carlos Andrés, ya nos íbamos al Banco Mundial, al Fondo Monetario, estuvimos varias veces con Candesú. Carlos Andrés estaba en su campaña electoral. No te muevas, no respires. Porque si no, ¿cómo ganas tú una elección? ¿Entiendes? O sea, esa es otra cómica. Otra cómica. No, que Carlos Andrés no dijo que venía un ajuste, pero este era un ajuste para restablecer el crecimiento no inflacionario de Venezuela, que fue lo que nosotros estábamos logrando. Ya en 1991, 2 años después, Venezuela es el país de más alto crecimiento en el mundo por encima de China. ¿Ok? Cuando nos dan el tablazo, que no lo da Chávez, porque Chávez es un cobarde. Chávez es un cobarde, un traidor, que no le aguantó ni 4 horas a Carlos Andrés Pérez. Bueno, es que una... a Caldera con el discurso. Y vale la pena mencionar hoy, el gran discurso de ese día fue el de David Morales Bey. Sí. No tomado literalmente de muera, porque él dijo mueran los golpistas. Pero eso hay que tomarlo en el contexto de la pena máxima para los golpistas, porque en un país democrático no puede haber golpes de Estado. Los golpes de Estado son de las repúblicas bananeras, pero no de una democracia. Un militar que dé un golpe en una democracia, a mí me recuerdo mucho al embajador de la Gran Bretaña. Y cuéntame algo. En enero. Me echa, después nos hicimos muy amigos él llegó en el último año de Pérez, ya yo no estaba en el gobierno, y se quedó 3 años con Caldera. Me dijo, mira, Miguel, ¿tú sabes lo que me dijo mi Caldera? Me tomó en una reunión de esas diplomáticas, me tomó por el brazo y me dijo, mire, embajador, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le parece a usted esta maravilla que yo acabo de hacer del sobreseimiento del juicio de Chávez para pacificar al país? ¿Tú sabes lo que le respondió este embajador? Me voy a reservar el nombre. Amigo mío. Digo, mire, doctor Caldera, recuérdese que yo soy el embajador de la Gran Bretaña, del Reino Unido en Venezuela. Si un soldado se atreve a alzarse contra el gobierno de su majestad allá en el Reino Unido, lo más probable es que no pueda llegar ni a la corte marcial. Esa fue la respuesta del embajador de la Gran Bretaña. Es decir, en una democracia no hay golpe de Estado. Eso no existe. Y si se atreven, como hizo el coronel Tejero, contra la democracia española, tiene que pagar la pena máxima. La pena máxima en España era cadena perpetua o 30 años, no me acuerdo. Es lo que le ha tenido que salir a Chávez. Es lo que le ha tenido que salir a Chávez por cobarde, por traidor, por haber agarrado las armas que le dio la República para defender la soberanía de Venezuela y empuñárselas en contra del presidente constitucional del país. Ahora, cuéntame algo. Además de eso, cuando arranca el gobierno de Carlos Andrés Pérez, arranca el Caracazo. Ese es el primer cuento. El Caracazo estuvo influenciado por gente del exterior. Mira, venía, o sea, se anuncia
bueno, gana Carlos Andrés Pérez las elecciones. Yo regresé en noviembre. Regresé a votar por Carlos Andrés. Por cierto, Sun Cho regresó un par de meses antes que yo y en diciembre lo nombraron ministro de Planificación de Corea. Y yo me encargué del Ministerio de Planificación de Venezuela 2 meses después, en febrero. ¿Ok? Pero Carlos Andrés me anunció desde el principio, desde diciembre. ¿Verdad? Totalmente claro. Él tenía su equipo de gente que estaba preparando, tú sabes, un programa de gobierno, pero lo que había que hacer era esto que está aquí. Y era diversificar a la economía venezolana con todos los componentes del gran viraje que yo voy a discutir contigo con toda seguridad. Y que comenzaron a dar excelentes resultados a pesar de la oposición total por parte del Congreso, de los partidos políticos, especialmente de Acción Democrática. ¿Verdad? Nosotros introdujimos la reforma tributaria, creando el IVA. Los únicos 2 países del mundo que no tenían IVA eran Arabia Saudita y Venezuela. ¿Ok? El Ministerio de Hacienda quería hacerlo con una tasa del 10%. Yo les dije, no. Vamos a hacerlo con 5%. ¿Ok? Porque es un impuesto nuevo. La gente tiene que acostumbrarse. Es más, con 5% vamos a recoger más que con 10%. ¿Ok? Porque la tendencia de la evasión va a ser menor. Bueno, lo primero que se le ocurre al que terminó siendo jefe de la fracción parlamentaria cuando salió Canache, que se llama este señor Henry Ramos Ayub, es publicar un panfleto titulado El IVA, un impuesto diabólico. Imagínate toda esa barbaridad. Ese era el nivel, ¿verdad? Nivel de analfabetismo absoluto, ¿verdad? Pero lo que estaban era bloqueando las leyes de crédito público para financiar el plan de empleo del año 89 porque no metíamos las obras de Franco D'Agostino y del hermano de Roberto, ¿verdad? Que se hubieran trabajado el plan de empleo completo. Es más, no lo aprobaron porque no metimos las obras de la Vueltosa de Franco D'Agostino y de las obras de renovación del Centro Simón Bolívar del hermano de Luis Enrique Roberto. Ese era el tipo, ese era el talante de los políticos venezolanos. Y la gente decía, lo veían como gran, tú sabes, como gran cosa. No aprobaron nunca la reforma tributaria. Ese impuesto de 5%, después se lo aprobaron a Caldera a 16,5%. ¿Ok? Por el compinche de Caldera con Alfarucero. Y Alfaro no podía ver a Carlos Andrés Pérez tampoco. ¿Verdad? Totalmente. Y yo le empezó a cobrar que Carlos Andrés le quitó, ¿verdad? A la maquinaria, se llama la maquinaria, la candidatura presidencial. Como hacía Lucinchi, que le entregaba las gobernaciones de los estados, ¿verdad? A los secretarios generales del partido. Así es. ¿Entiendes? Una aberración absoluta de la democracia. Total. Es que yo viví personalmente cuando, por ejemplo, cuando Ángel Zambrano le renuncia, porque yo estaba sentado en la oficina de Ángel Zambrano en Maracaibo, y como él no quería aceptar unos procesos de corrupción en el estado Zulia, Lucinchi le dijo, entonces, gobernador, yo sé, usted sabe lo que tiene que hacer. Le dijo, usted me está pidiendo la renuncia. Y él le dijo, yo no se la estoy pidiendo, usted me la está dando. Esa conversación yo estaba adelante cuando la hicieron. Y hay cosas horribles. Ahora, una pregunta. El primer problema que se enfrenta Carlos Andrés al empezar el gobierno es ese Caracazo. ¿Ese Caracazo Claro. fue influido por alguien de afuera o no? Mira, yo lo estaba viviendo, porque yo regresé a Venezuela en noviembre, entonces me doy cuenta que pasan las Navidades y empieza en enero. Bueno, ya yo tenía clara, las cifras eran brutales, ¿no? 11 billones de dólares de compromisos de deuda, incluyendo 4.500 millones de dólares de deuda a la banca y 6.500 millones de dólares de cartas de crédito, donde estaban ahí todas las cosas que se habían traído a Venezuela para terminar la farra de 1988. ¿Ok? Para traer las importaciones
que incluían las navidades, etcétera, etcétera. Y resulta que en enero ocurre empieza un desabastecimiento generalizado, porque ya la gente no podía, ¿verdad? Contratar cartas de crédito con la banca que no aceptaban ya la emisión de nuevas cartas de crédito, porque Venezuela estaba hasta aquí y no podía pagar el país las cartas de crédito con el nivel de reservas internacionales. ¿Tú sabes cuál es el nivel de reservas líquidas? 300 millones de dólares para 11 billones con B de compromisos en 1989. Entonces, ahí empezó. Yo me acuerdo que en mi casa no había leche. En mi casa no había arroz. No había harina pan. O sea, las cosas fundamentales de la dieta del venezolano. Yo era ministro del gobierno, ministro designado, y después en febrero, donde se agudizó la cuestión del desabastecimiento, ¿verdad? Yo no conseguía para mi casa. Yo era ministro y bueno, hay que comamos lo que hay. Ya vamos a enderezar la cuestión, pero tenemos que unificar la tasa de cambio, liquidar a Recadi, que empiecen a fluir las importaciones a la tasa de cambio que sea. ¿Entiendes? Claro que iba a ser alta, porque acuérdate que era un sistema corrupto de 4.50, por cierto, para la deuda privada. Los tipos que habían sacado todos los reales de Venezuela en el gobierno de Luis Herrera, ¿verdad? Habían recibido el beneficio de la deuda privada 4.30, cuando ellos tenían todos los reales afuera. ¿Entiendes? Y los pobres tenían que pagar la comida a 14.50 o a 7.50. Y después cuando se unificó, y el libre estaba a 48. O sea, un sistema que definía absolutamente la corrupción administrativa y que después cuando se unifica a 36. Porque como el nivel de reservas era tan bajo, el Banco Central no tuvo margen de maniobra, a pesar de que Tinoco y yo salimos en enero a buscar 1.500 millones de dólares adicionales en préstamos puentes para tener por lo menos 2.000 millones de reservas para enfrentar la unificación del mercado cambiario en marzo, porque eso se hizo en marzo. Tú estás hablando del 27 de febrero. Entonces, ¿qué es lo que pasa el 27 de febrero? Uno de los temas más calientes, para no ponerme a especular de las influencias externas, ¿ok? Sino que uno de los temas más calientes que había en la agenda de cortísimo plazo era la exigencia de los transportistas de Venezuela de un aumento de tarifas del 100%. Ese era un tema absolutamente caliente. Yo le planteé al gabinete, no habíamos aprobado el programa todavía. El programa se aprobó después del 27 de febrero. El programa integral, que llamamos el Gran Viraje, que yo después le presenté al Congreso a comienzos del año 90 formalmente, como los lineamientos del octavo plan de la nación. Pero yo le digo, mira, y teníamos un ministro del transporte muy bueno, no sé si tú lo recuerdas, el negro Gustavo Rada. Sí, claro. Un negro extraordinario, ¿verdad? Graduado en el MIT, por cierto. AECO. El negro Rada, que era ministro de Transporte y Comunicaciones. Entonces el negro Rada quedó, por supuesto, era su área, en negociar con los transportistas de Venezuela el aumento de la tarifa del transporte. Yo calculé que tenía que hacerse en tres partes, 30% cada vez. Y la primera debía ser el 1 de abril, después que la gente recibiera el aumento de sueldo de 30% en el mes de marzo. Y entonces aumentar la tarifa del transporte el 30% el 1 de abril. Correcto. Todas las asociaciones. Y después les programamos para el resto del año, porque ellos estaban pidiendo el 100%, porque les había congelado el gobierno de Lucinchi los precios del transporte durante 3 años, con una inflación promedio del 30 y pico %. Entonces los tipos no tenían con qué comer
los transportistas. No tenían con qué. La gasolina no, porque la gasolina no valía nada en Venezuela. Cero. Era regalada, absolutamente regalada. Ahí lo que influía era el costo de los repuestos, ¿verdad? El costo de las unidades, ¿verdad? La comida que tenía que llevar para su casa, ¿verdad? Entonces, en un país con una inflación del 30% interanual, ellos están pidiendo con toda razón, están pidiendo el 100% del aumento del transporte. Para poder vivir, para poder comer. ¿Entiendes? Entonces, bueno, el Negro Rada llega a un acuerdo con todas las asociaciones de transportistas, que es respetado hasta que el 27 de febrero, que es un lunes, una sola asociación de transportistas, una en todo el país, la Asociación de Transportistas de Guarena, aumentó el precio del pasaje 100%, y la gente se volvió loca en Guarena y empezaron a quemar las autobusetas. Eso lo magnificó la televisión, ¿verdad? Tremendamente en ese momento, y la gente que se estaba muriendo de hambre en los ranchos de Caracas. ¿Tú no te acuerdas de aquella vieja frase que decía, coño, cuando bajen los ranchos? Cuando bajen los ranchos. Bueno, ese día bajaron los ranchos. La gente a asaltar los supermercados para llevarse la comida porque se estaba muriendo de hambre en la casa. Esa es mi versión del 27 de febrero. Claro, después asaltaron, tú sabes, otros negocios, se llevaban hasta neveras cargadas, ¿tú te acuerdas? ¿No? Y saquearon a Caracas. Yo estaba el 27 de febrero firmando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, con Eglé Blanco y Pedro Tinoco en Washington, cuando ocurre esa tragedia, que fue el 27 y 28 de febrero, donde Carlos Andrés tuvo que activar al ejército, porque sí, no, la policía estaba en manos de Freddy Bernal. Imagínate esa joyita. Estaba en huelga la policía. ¿Ok? Iban a acabar con toda Caracas. Iban a asaltar todas las urbanizaciones. Entonces Carlos Andrés, coño, tomó una decisión muy dura para él, pero tuvo que tomarla de traer al ejército. No, y sin embargo, Ítalo en el comando de ese plan Ávila, a Ítalo del Valle Aliegro, ministro. No, por eso, Ítalo del Valle para mí además fue en ese momento un ministro que se supo poner al cargo sin, o sea, mayores consecuencias, porque para toda la sublevación que había, yo creo que Ítalo del Valle se portó como un tremendo ciudadano. Extraordinario. Ítalo del Valle Aliegro. Correcto. Uno de los errores de Carlos Andrés Pérez fue no haberlo dejado de ministro 3 años. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Seguir con esa pendejada de estar cambiando el ministro de la Defensa todos los años. Si Carlos Andrés deja 3 años ahí está lo de ministro, no hubiera habido golpe de Estado en Venezuela. Porque ese tiene un jefe militar. Estoy 100% de acuerdo contigo. O como el bobo este de Fernando Ochoa Antich. Estoy total y absolutamente contigo. ¿Entiendes? Bueno, lo que te quiero decir es que llega ese drama del 27 de febrero. Carlos Andrés nos contacta, nosotros no estamos firmando la carta de intención con el Fondo Monetario, ya con Candesú y con todo estos tipos, ya en el fondo, para una facilidad ampliada y la más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, más grande que la de Brasil y de la India. ¿Ok? Y la que les dieron a la Gran Bretaña y a los países europeos. ¿Ok? La de Venezuela, además, hizo historia por lo siguiente. Primera vez en la historia del Fondo Monetario desde su fundación que le dan, porque yo lo primero que hago, cuando la primera semana de febrero, cuando voy continuo a enfrentarme con 1.500 banqueros en la sede del Chase, en Wall Street, ¿verdad? 1.500 banqueros. Y Tinoco y yo del otro lado. Yo le digo a Tinoco, espérese que yo voy a hablar primero. ¿Ok? Y le digo, mire, señores, ustedes saben cómo es la cosa. Ustedes no van a cobrar ni medio, ni $1 este año por el servicio de la deuda de Venezuela. Se han cobrado 4.500 millones de dólares por año de este gobierno irresponsable anterior, ¿verdad? Y Venezuela está sin reservas internacionales. ¿Ok? Ustedes no cobran $1 este año de servicio de la deuda.
Si quieren que Venezuela no aparezca como non-performing, ustedes van a tener que poner los reales el 31 de diciembre. Pero Venezuela no les paga ni un dólar. Ni un dólar. Y nos vamos a meter en el programa de reestructuración de esta deuda bajo el parámetro de la reducción de la deuda de Venezuela y de su servicio. Bueno, Tinoco de vaina no le dio un infarto. Es que me imagino, y es que Tinoco que era un... Eso lo hizo este que está aquí cuando tenía 35 años. Y Tinoco que era un banquero natural, porque él era un banquero. No, O sea, además, apoderado del Chase toda su vida y de los Rockefeller. Eso es un tema que yo también discutí con Carlos Andrés. Siempre me armaba un lío con eso. Yo decía, es que no ha debido nombrar usted a Tinoco presidente del Banco Central. Pero ¿cómo vas a decir eso? Si Tinoco, la inteligencia, la experiencia. es que es verdad, esa parte... Yo decía, mire, Tinoco es el tipo más inteligente y más brillante que yo he conocido en mi vida. ¿Okay? Pero usted no lo debió nombrar presidente del Banco Central. Usted no puede nombrar presidente de la Reserva Federal al presidente del Chase Manhattan Bank en Nueva York, ¿entiende? Ni al presidente del Citibank, ¿verdad? Ni de JP Morgan. Eso no lo puede hacer. ¿Entiende? Tinoco hubiera sido un ministro estelar de Hacienda en ese gobierno, ese segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí no había ya conflicto de intereses. Pero Carlos Andrés siempre me respondía, no, pero es que yo le tenía comprometido el Ministerio de Hacienda Acción Democrática. ¿Qué le vamos a hacer? Eso nos trajo el ataque frontal de todos los medios que controlaba Marcel Granier, que no podía ver a Tinoco ni en pintura. Y que nos notó una cosita que se llama por esto. Cuando el gobierno decretó la privatización de la CanTV. Pues no sé si te acuerdas que Gustavo Cinero estaba en uno de los consorcios con Bell Canada y Bell Atlantic, ¿verdad? Y el otro consorcio eran la GTE y la AT&T, las dos mejores del mundo. Por cierto, ¿tú sabes quién era el asesor de riesgo de la GTE y la AT&T? Y que era muy conocido y amigo de Tinoco. Un señor que se llamaba Henry Kissinger. ¿Ok? Bueno, es que yo me recuerdo... Yo iba a la GT y a la AT&T y le digo, mire, métense con los ojos cerrados en Venezuela, que esa es la democracia más sólida de América Latina. No, y yo recuerdo que yo conocí a Bruce Haddad, que fue el que estuvo al frente de la privatización de la CanTV. Y Bruce, por la GT, ¿sí? Bruce fue el que hizo que ese programa funcionara rápidamente, porque Venezuela era un país tercermundista en comunicaciones. Sí, y a pesar de que dieron el golpe de Chávez y la desestabilización que vino del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero hasta nosotros esa privatización la concluimos en noviembre del 91. Yo le decía a Marcel, mira Marcel, no, porque yo no creo, pues, imagínate tú, para la privatización de la CanTV, yo agarro a mi director de largo plazo de Cordiplan, a Fernando Martínez Mótola, que ha sido negociador recientemente. Que después estuvo en la CanTV, o sea, de Cordiplan a presidente de la CanTV precisamente para garantizar la corrección. A otro director mío de Cordiplan, Roberto Smith, ministro de Transporte y Comunicaciones, ¿verdad? Y el otro que entró de ministro del Fondo de Inversiones, que era la institución que estaba a cargo de las privatizaciones en Venezuela, Herbert Torres, íntimo amigo de Marcel Granier y exdirector del Diario de Caracas. Yo le decía, coño, Marcel, mira, esto lo estamos manejando nosotros. Cáscara de Fernando Martínez Mótola, en la CanTV. Sí, Roberto, aquí en Transporte, y Herbert, que es tu gran amigo, en el Fondo de Inversiones de Venezuela. ¿Tú crees que nosotros vamos a arriesgar algo aquí de la integridad absoluta del gobierno con esta privatización? No. Para mí ustedes todos son mis amigos, son gente honesta, pero yo estoy seguro que esto es un bluff de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez ya tomó la decisión de que le iba a entregar la CanTV a Gustavo Cinero y a Pedro Tinoco
y decía así, a Gustavo Cisneros y a Pedro Tinoco, y yo prefiero que esta vaina se caiga. Así mismo, digo, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Fíjate que yo Eso estoy... pasó en un almuerzo al que yo invité especialmente a Marcel Granger, a Cordiplan, para discutir, a decirle, mira, vale, bájale el tono a esa locura que estás haciendo con esa telenovela por esta calle, ¿ok? Estás contribuyendo a que se liquide un proceso que es impecable. Bueno, tú sabes lo que pasó con la privatización de la TV, No. que se llegó el día, yo le decía a Marcel, tú vas a tener las cámaras de Radio Caracas viendo los dos sobres que se van a presentar. ¿Por qué no te metes más bien en el otro consorcio tú y empuja más para el de la GTI si estás tan inconforme y tal? Tú vas a tener las cámaras de Radio Caracas ahí apuntando a los dos sobres. Los dos consorcios son de primera desde el punto de vista, porque Bell Atlantic y Bell Canada no son ninguna porquería, ¿ok? Son de primera categoría las dos empresas. Y la GT y la AT&T son las dos mejores del mundo, perdóname. ¿Ok? Correcto. Que es el otro consorcio. Entonces, bueno, llegó el día de la CanTV y la GT y la AT&T le sacaron 600 y pico de millones de dólares de ventaja a Gustavo Cisneros y a Bell Atlantic y Bell South. Ahora, tú sabes que aquí te interrumpo. Como dices tú, y su equipo de la gente de primera, de la GT, etcétera, etcétera, y recuperaron rápidamente las telecomunicaciones en Venezuela, que era un desastre. Bueno, imagínate que en esa época yo prefería agarrar un avión, irme a ver mi oficina de Maracaibo, que levantar el teléfono y tratar de hablar por teléfono con Maracaibo. No podía. Tenías que esperar 10 minutos para que te cayera el tono. Y después tenías que marcar 10 veces para que te cayera la llamada si te caía. Es correcto. ¿Okay? No, y fíjate que aquí la otra cosa que tú aprendes, ves en todo esto es que increíble es la mezquindad de la gente que está en posiciones de poder, tanto de medios de prensa como en los grupos económicos, como en política, que en vez de ver el programa que estaba presentando Carlos Andrés Pérez hacia los próximos 30 años, claro, ellos estaban preocupados, era por mañana, quién era el que iba a sacar la lotería de mañana. Mira, este programa contemplaba la reestructuración del sector público, por supuesto del sector político también, porque se aprobó la elección directa de gobernadores por primera vez en la historia de Venezuela, ¿verdad? Que fue un paso importante. La reestructuración del sector público, la reestructuración del sistema educativo, del sistema de salud. Estamos inyectándole recursos masivos y lo que venía era todavía de mayores proporciones. Otro tema fundamental, esencial, era el aumento de la producción petrolera, ¿verdad? Que había colapsado en Venezuela. El año de mayor producción petrolera fue el año 1970, el segundo año del gobierno de Caldera. Con la ley de reversión, eso se vino en picada, ad eternum, ¿entiendes? Tuvo que llegar un tipo como Andrés Sosa Pietri, ¿verdad? Con su par de bien puestas, ¿verdad? Y obviamente con la colaboración mía, Carlos Andrés me decía, yo quiero que tú asistas a todas las asambleas de PDVSA. Porque él sabía que Celestino era discípulo 100% de Pérez Alfonso y de Rómulo Betancourt, que para ellos era reducción de la producción todo el tiempo. Y puro PEP, y pura vaina de esa. Que Venezuela lo que quedaba era en ridículo, porque los árabes se cogían todas las cuotas, ¿verdad? Y aumentaban la producción y Venezuela para atrás. Entonces llegó Andrés, en 2 años de presidente de PDVSA, aumentó 1 millón de barriles la producción. En 2 años. Y ese fue un factor importantísimo del crecimiento de Venezuela en esos 2 años, ¿viste? Porque el efecto multiplicador de la inversión petrolera es tremendo para el país. O sea, pero eso no era lo del programa. Lo del programa era que teníamos que diversificar la producción y las exportaciones en todos los sectores, como lo hizo Japón, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Taiwán, como lo hizo Singapur y como recientemente lo empezaba a hacer China. No, y la India. China no tenía ni 10 años. Y como lo está haciendo la India. La India es otro país que está...
como lo está haciendo, lo está haciendo la India ya desde hace tiempo. Esa va a ser una potencia gigantesca. Bueno, Y tiene cuando, niveles de y, pobreza. y cuando tú vas a los Emiratos Árabes, o sea, en un momento determinado, y ves lo que ha hecho la gente de Dubái, sobre todo el presidente de Dubái, o sea, el Bueno, vicepresidente, el vicepresidente de los Emiratos, que es ese era este programa. Ese era este programa. Ese era este programa con toda la política necesaria. La reforma fiscal que la introdujimos en el Congreso en el año 89 no la aprobaron nunca. La reforma del sistema financiero que Candesu en una de las reuniones anuales del Fondo Monetario del Banco Mundial dijo públicamente que la reforma financiera de Venezuela era la más avanzada del mundo entero. ¿Ok? Donde incluíamos ahí todos los elementos de la reforma del sector financiero, incluyendo la apertura del sector financiero. Yo me acuerdo que John Reed, que era el presidente de Citibank, le dijo a Carlos Andrés delante de mí, presidente, yo le cambio la deuda completa de Venezuela por 600 agencias del Citibank en Venezuela. O sea, Venezuela es un país que, además por su situación geográfica y por todo, es pues que a veces Venezuela, en un hub de todo. Todas las aerolíneas estaban pensando que tenían que mudar sus casas, que tenían que salir de Miami y meterse en Caracas, porque Caracas tenía que ser el gran hub de la industria de las Américas, aeronáutica en América Latina, entre América en Latina y to- los Estados Unidos. ¿Entiendes? correcto. Porque Venezuela tiene esa grande ventaja. Bueno, teníamos el Fondo de Estabilización Macroeconómica, el Fondo Soberano, que metió Noruega en el año 91, precisamente en el Congreso de Noruega. Nosotros lo metimos en el Congreso de la República de Venezuela en el año 91, pero antes que Noruega. Con toda la estructura paramétrica que tenía que tener, que es simple. Es que tú esterilizas los derivados del ingreso petrolero que provienen de aumentos de precios. ¿Ok? Y los colocas en ese fondo, que básicamente compra activos en el exterior. ¿Ok? Y solo permite inyectar los proventos que vengan del aumento de la producción petrolera, pero no del aumento de precios, que son los que tienen efecto multiplicador y demandan importaciones, entonces te permiten balancear una tasa de cambio competitiva para que los otros sectores de la economía o hagan sustitución eficiente de importaciones o hagan diversificación exportadora, como terminó ocurriendo con varios. Corimón se metió, compró el programa, Philip y Han Neumann, ¿verdad? Y Totalmente. quisieron convertir a Corimón en una empresa de exportación. Sivenza, que era del papá de María Corina, Enrique Machado, que se la pasaba criticándome a mí, aterrorizado por la reforma comercial, ¿verdad? Después me encontraba en la calle y me dijo, oye, tú eras el que tenía razón. Yo le digo, claro, yo sé que siempre yo he tenido la razón. Yo le decía que lo más importante era la tasa de cambio, no arancel. La reforma comercial que yo propuse al gabinete era la más avanzada. Era un arancel único del 10% en enero del año 90. Si el gabinete me hubiera aprobado eso, la inflación en Venezuela se hubiera quedado en un dígito a partir del año 90. Totalmente. Hubiera sido un gran triunfo del gobierno. Lamentablemente no me acompañaron algunos compañeros del gabinete, incluyendo el encargado del área, y Tinoco me sacó la silla. Que Tinoco estuvo ahí, y yo me llevé a Pedro Aspe, el ministro de Hacienda de México, para que les explicara, ¿verdad? A estos genios, ¿verdad? Lo que ya yo les había explicado 100 veces. Ahora, Bueno, Pérez, no me aprobaron la reforma comercial. ¿cómo? Un arancel del 80%. Un disparate. Ya eso me ocurrió en el gabinete, que era una cosa muy rara que a mí no me aprobaran una propuesta económica en el gabinete. Pero eso ocurrió con la reforma comercial. Pero el resto, la irresponsabilidad es tremenda. ¿Tú sabes cuánto tiene Noruega en ese fondo? El primer depósito lo hizo en el año 96, porque en el año 96 aumentaron los precios del petróleo. ¿Entiendes? Y eso es precisamente para esterilizar el aumento de precios y colocarlo en ese. Noruega tiene hoy $1,5 trillion acumulado en ese fondo.
Venezuela debía tener por lo menos $1 trillón en ese fondo que garantizara la seguridad social de todos los venezolanos hasta el año 5000. ¿Ok? Total. Bueno, Cuéntame, cómo Carlos Andrés en un momento maneja, porque el equilibrio político, o sea, con el equilibrio de cambios que tú traes, que es totalmente, o sea, totalmente contrario a la Venezuela tradicional, con una cultura paternalista que hay en Venezuela, porque todo el mundo lo que quiere es un Mesías que le resuelva las cosas. ¿Cómo hacía Carlos Andrés Pérez para tratar de mantener todo ese balance? bueno, básicamente creyendo en, tú sabes, en su fuerza, ¿no? Estamos hablando de Superman, como tú decías de Trump, ¿no? Eh, de un tipo de una capacidad política infinita, de un gran carisma que él sacrificó eh, en función de cambiar a Venezuela y sin tener un partido que lo respaldara. Eso se lo escuché yo, se lo escuché un par de veces a Pepe González, que el problema que tuvieron ustedes es que no tenían un partido. ¿Okay? Y la verdad es que Carlos Andrés le decía a Acción Democrática que era un cascarón vacío. No tenía generación de relevo. La aspiración de Carlos Andrés es que la gente que él metió en el gabinete, la gente nueva, Moisés Naín, uh, Tú, Ricardo Hausmann. bueno, todo. No, Ricardo vino después. Ricardo vino después del golpe Sí, y no, estaba, no aparecía pues en eso. Como te digo, Ricardo estaba en Oxford de profesor visita. Etcétera, ¿no? correcto. Es que yo lo que quisiera es que ustedes se incorporaran a los partidos. Es decir, a cualquiera, Es que, pero el que sea. fíjate, Los partidos están muy debilitados. Aunque él fíjate, decía, yo preferiría que se incorporaran a Acción Democrática, no porque es mi partido, sino porque es el que está más débil. pero es que fíjate que una de las cosas que uno ve en los partidos políticos venezolanos es que su fundación era basada en la misma fundación soviética. Tú hablabas de Poliburó, tú hablabas de Buró Sindical, hablabas de Buró Político, tú hablabas de unas organizaciones que estaban totalmente, totalmente enquistadas. Entonces no había manera, no había manera de cambiar, o sea, con esa estructura de partido tú no tenías manera de cambiarlo. Sí. O sea, Y a fíjate, Rómulo le decían el Lenin tropical. entonces, El, bueno, lo cierto del caso es que los partidos se habían debilitado. Acción Democrática fue un partido que tuvo gente de primera categoría. sí, Esa generación fundadora de ADE y tuvo los mejores profesionales de Venezuela, muchos de los mejores profesionales de Venezuela. COPEI también fue un partido que cuando ocurre el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez está a un nivel, bueno, está muy deteriorado. Había muchos problemas ahí de ahora, corrupción, ¿verdad? cuéntame algo. Cuando Pero, viene, pero Popeye tenía un nivel superior, porque tú veías a un Osvaldo Álvarez Paz, a un Eduardo Fernández, a un Humberto Calderón Berti. El que más me gustaba a mí era Pepe Rodríguez Iturbe, el gran Pepe Rodríguez Iturbe. Fue el único diputado en el Congreso que defendió a Carlos Andrés Pérez por lo de la partida secreta. Bueno, todos se convirtieron en realmente tipos deleznables ahora, por con ejemplo, ese juicio de Andrés Pérez. o sea, Pero él quería algo así. Él me decía, esto que estoy haciendo yo es la cosecha de lo que yo sembré en mi primer gobierno. es correcto. ¿Entiendes? Ahora, Esto cuéntame sea algo. la generación de relevo, gente formada, gente honesta, gente de primera categoría y que se conviertan en dirigentes de los partidos Ahora, cuéntame algo. y que acompañen. O sea, la estupidez, el golpe, la sinvergüencería de Chávez y todo. Carlos Andrés era un hombre que confiaba en su equipo, entre ellos confiaba inclusive en su ministro de la Defensa, Ochoa Antich, y él nunca, él respetaba la institución militar como una institución separada.
Sin embargo, lo de Chávez no se vio venir. Él no veía venir lo de Chávez en ningún momento. Carlos Andrés, yo estaba con él el 2 de febrero en Davos. Yo recuerdo. Estaba en Davos con Carlos Andrés el 2 de febrero, donde las dos estrellas de Davos fueron Carlos Andrés Pérez y Nelson Mandela. Nelson Mandela todavía no era presidente de Sudáfrica, pero ya lo habían liberado. ¿Me entiendes? Pero el presidente estrella era Carlos Andrés Pérez, el presidente del país de más alto crecimiento en el mundo en el año 1991. Y las proyecciones del Fondo Monetario era crecimiento del 12 y del 13% en el 92 y 93. ¿Ok? O a todo estelar, absolutamente estelar, Venezuela. Acaba de terminar la privatización más exitosa, más limpia, más transparente, el precio más alto de todas las empresas de telecomunicaciones que se privatizaron en América Latina, lo tuvo la CanTV de Venezuela, con nuestra privatización. Esta cosa, un gobierno, además, absolutamente impecable, honesto. Eliminamos todas las avenidas de la corrupción administrativa. Luis Piñerúa, que había sido enemigo político de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas que fue el candidato Claro. que le impuso Rómulo contra Carlos Andrés después terminó su primer gobierno? Luis Piñerúa, con quien yo hice una gran amistad. Yo hice una gran amistad. Yo no me entendía con estos Henry Ramos, con estos bichos que aparecían ahí nuevos, pero con los dirigentes fundadores de Acción Democrática hice una gran amistad con todos, con Leopoldo Sucre Videla, con Luis Piñerúa Ordaz, pero con todo la gente de abolengo de Acción Democrática. Piñerúa me decía, Miguel, el gran antídoto contra la corrupción administrativa es tu programa económico. Se acabó el antro más horrendo de corrupción administrativa que yo conocí en mi vida, que fue Cádiz, me decía Piñerúa. Yo almorzaba con Piñerúa toda la semana, para que sepa. ¿Ok? Y me decía, porque ahí se acabó. Y se acabó la corrupción, no hay forma. ¿Me entiendes? La forma como privatizaron la CanTV, o sea, todo absolutamente impecable. ¿Dónde viene esa separación que permite que Chávez aparezca para dar un golpe? ¿Dónde viene? O sea, Carlos Andrés se separa del país, los partidos separan a Carlos Andrés del país. ¿Dónde está la separación? Por un pobre hombre realmente, que se llama Fernando Ocho del Ejército, que no entendía que no existen en una democracia. Eso no hubiera ocurrido con Ítalo del Valle Allegro, ¿ok? Eso no hubiera ocurrido jamás con Ítalo del Valle. Después del intento de golpe de Chávez, que Carlos Andrés derrota en 4 horas, porque Chávez era un cobarde además, ¿eh? Un traidor, un vagabundo, un bandido, un cobarde. Carlos Andrés lo derrota en 4 horas, lo resucita Caldera al día siguiente con ese discurso lleno de pura mentira, pero todo lo que dijo Caldera era mentira. Hablando del tema de la deuda, cuando nosotros habíamos hecho la mejor reestructuración de América Latina hasta el día de hoy, es la reestructuración que nosotros hicimos en enero, firmada en enero del año 90. Se le expliqué yo a Caldera en su cara. Es que Caldera no entendía. Me llamó a Cordiplan. No, pero Uslar Pietri me llamó a Cordiplan a mí. Porque Carlos Andrés hizo una cadena nacional para anunciar la renegociación de la deuda con reducción del servicio de un 70%. Y yo se lo expliqué al país con el Consejo de Ministros en pleno, Pedro Tinoco, Carlos Andrés Pérez, todo el mundo allí. Y yo fui el que intermedió, ministro, explíquele a mí. Y yo le expliqué todo eso. La primera llamada que tenía en Cordiplan era la de Arturo Uslar Pietri. Te estoy hablando de enero del año 1990. ¿Ok? Me llama Uslar Pietri. Yo le digo a Yolanda, respóndame esa llamada ya. Entonces, ministro, lo estoy llamando porque quiero felicitarlo por esta gran renegociación, reestructuración de la deuda que usted acaba de anunciar al país y que acaba de hacer el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Y quiero que le transmita al presidente Pérez mi felicitación por este gran logro para la República de Venezuela.
Y déjeme decirle una cosa, todo eso me lo dice por teléfono. Déjeme decirle una cosa, ese programa de económico suyo es el que yo le he venido planteando a Venezuela toda mi vida. Ahí está la siembra del petróleo. Eso me lo dijo Uller a mí, el mismo cuando yo regresé a Coripán. Y yo lo quiero invitar a mi casa, ¿verdad? Porque quiero conversar largamente con usted. Yo le digo, ponga hora y fecha. Pero a los 3 días yo estaba en la casa de Uller, allá la que queda en la subida de la Florida. ¿Te acuerdas? La subida hacia Sí, la claro. Salle, por cierto. Bueno, y Uller me recibe en una casa que, eso no parecía una casa normal, sino una biblioteca. Ahí no, yo creo que no había ni cuadros, sino puro libro. Puro libro. Y entonces, bueno, me lleva, tú sabes, a su oficina, de una lupa porque se estaba quedando ciego. Entonces, que le habían regalado a los amigos, toda la cuestión. Y después nos sentamos a hablar y entonces me vuelve a repetir todo eso que me dijo que es maravilla la reestructuración de la deuda, el programa económico es impecable, esto realmente va a sacar a Venezuela de abajo, hay que mantenerlo, hay que apoyarlo. Eso me lo dijo en media hora. Después se quedó como 3 o 4 horas hablándome peste de Rómulo Betancourt. ¿Ok? Y de los partidos políticos y de Acción Democrática, que eso era un antro de corrupción. Que el presidente Pérez, gracias a Dios, estaba y se ha traído un equipo nuevo y estaba rectificando y tal, pero que Rómulo Betancourt, eso era lo más detestable que había parido Venezuela en su historia. Eso de haber tumbado al presidente más demócrata que tuvo Venezuela en su historia, que fue el general Isaías Medina Angarita. Cuando el presidente Medina estaba en el poder, no había un solo preso político en Venezuela. Todos los partidos estaban legalizados. Hasta el Partido Comunista con un nombre distinto, porque la Constitución. Libertad total de expresión. Yo era el ministro del Interior del presidente Medina. Y llegó este señor Betancourt y se asoció con Pérez Jiménez y Mario Vargas y Llovera Páez para darle un golpe al presidente Medina. ¿Verdad? Un hombre que había sido recibido por el Congreso de los Estados Unidos, invitado especialmente por el presidente Roosevelt, por el gran progreso que estaba llevando su gobierno hacia la democracia en Venezuela, hacia la elección directa del presidente de la República. Tú sabes, que se cayó con el primer intento de Escalante, el pasadero de Truman. Yo te mandé, por cierto, la invitación a que hace, porque va a presentar su último libro Francisco Zuniaga, que fue el que Sí, escribió El tú me lo pasadero de mandaste. Truman. Correcto, tú me lo mandaste. El pacificador, ¿tú sabes quién es? Sí. Pablo Morillo. Es la historia novelada de Pablo Morillo y de la guerra de independencia de Simón Bolívar. Eso es indispensable. Ese libro, además, Francisco es un gran investigador. Bueno, Cuenta, pero siguiendo con la historia, a mí yo quedé impresionado realmente con esa reunión con Uslar. Y yo digo, mira, este viejo, cuando nos puede echar una vaina, nos la va a echar. es que ahí es donde viene el punto ahora, el próximo Se punto, porque le ve lo que tiene por dentro es un odio. odio terrible a Acción Democrática. Pero es que ahí es donde viene mi pregunta siguiente, o sea, Y porque a los símbolos, lo que representó Acción Democrática. Y a esa cosa me dijo, Rómulo Betancourt, padre de la democracia en Venezuela. Eso es una absoluta mentira. ahora, Rómulo Betancourt llegó al poder por un golpe de Estado. Por cierto que, bueno, tengo muchas anécdotas que contaste sobre eso. De toda esa experiencia me acumula. Y Carlos Andrés, sí, esa es la verdad. Ular nunca ha podido sacarse ese reconcomio por adentro, porque él pensaba que él iba a ser el primer presidente electo en Venezuela.
Ahora, una pregunta. Después de que Chávez realiza esos dos intentos de golpe macabros de Venezuela en el año 92, este, se reúne un grupo de los notables, aquellos tratando de... Y es la primera vez que hay un impeachment contra un presidente, como fue el caso de Carlos Andrés Pérez, y al igual que yo lo comparo con el impeachment de Nixon, que fueron impeachment totalmente manejados políticamente y no Totalmente, por la, totalmente, sí. por la razón real. Sí, El grupo de notables que fue básicamente liderizado por Uslar Pietri, que fue el que echó la vaina, con Caldera y con Escobar Salón. Yo sí. creo que ellos tres fueron los que realmente promovieron ese impeachment de Y Pérez José Vicente Rangel. y José Vicente Rangel. Me da dolor decirlo, porque era como hermano de mi madre. Pero esos fueron los cuatro personajes que yo creo que estaban detrás. Pero José Vicente no era del grupo de los notables. José Vicente era el grupo, era el que escribía por fuera, era el que atacaba Sí, con los medios. Pero el grupo intelectual que arma el grupo de los notables, pero estaban como los dos ligaditos. claro, estaban los dos ligaditos. Sí. Además, Carlos Andrés cometió errores claros, ¿no? Después lo conversamos y lo reconoció todo. El primero fue haber permitido la designación de Escobar Salón como fiscal general de la nación. Eso es como si Maduro decidiera nombrar fiscal a María Corina Machado. Es correcto. O sea, para ponerte un ejemplo sencillo, pues, Estoy totalmente de como si acuerdo. Maduro ahorita se volviera loco. No, yo quiero nombrar fiscal a María Corina Machado. No, es que Escobar Salón fue el individuo que Carlos Andrés destituye en su primer gobierno en funciones en Polonia, porque el tipo se opone a una decisión del presidente. Bueno, Y eso no lo, eso déjame no lo echarte el cuento. perdonó, eso no lo perdonó nunca Escobar. Déjame echarte el cuento que ya, pero a mí me lo contó Luis Piñerúa, que en ese momento era un enemigo político de Carlos Andrés Pérez. Eso ocurre en el año 89, ¿verdad? Cuando hay que sustituir a reemplazar el fiscal, cambiar el fiscal. Entonces se presentan Gonzalo Barrio y Carlos Canache a la reunión del Cogollo de Acción Democrática, que eran Luis Alfaro, Luis Piñerúa, David Morales Bello, Gonzalo Barrio, Carlos Canache Mata y Carlos Andrés Pérez, invitado como presidente, obviamente. ¿Eh? Ese cuento me lo echó a mí Piñerúa Ordaz. Me dice, mira, Miguel. Y el otro que estaba en el cogollo era David Morales Bello. Que no se me olvide ese personaje. Que no se me olvide ese personaje. Llegan Gonzalo y Canache con este celestinaje, por no decir otra palabra más fea, de presentar la candidatura de Escobar, un enemigo jurado de Carlos Andrés Pérez a fiscal. Carlos Andrés, como era él, ustedes hagan lo que quieran. Yo no tengo nada que ocultar, no le tengo miedo a nadie. Este gobierno va a ser un gobierno absolutamente impecable. Así que nosotros no le tenemos miedo a nadie. Me dice Peñaloa que, bueno, el primero que interviene es Morales Bello. Dice, presidente, un momento, esto usted no lo puede aceptar, este nombramiento, ¿verdad? Usted se salvó al final de su primer gobierno del caso Sierra Nevada. ¿Usted sabe por qué? Porque vivía Jovito Villalba, que fue el que lo salvó. Le consiguió hasta el voto de José Vicente Rangel. Porque si no, usted hubiera terminado en la cárcel. Su primer gobierno con el caso Sierra Nevada, que fue un caso montado totalmente también. Para liquidar políticamente a Carlos Andrés Pérez. Y además yo sé quiénes fueron los dos cerebros que montaron el Sierra Nevada contra Carlos Andrés Pérez. Entonces, todo esto me lo está contando Piñerúa. Dice, Jovito Villalba está muerto. Se acaba de morir. Usted, si permite el nombramiento de Escobar Salón, usted termina preso este periodo de gobierno. Usted va a terminar en la cárcel
si usted permite este nombramiento. Le van a inventar cualquier cosa y lo van a meter preso. Usted no termina este periodo. Eso me lo contó Luis Peñalosa a mí. ¿Ok? Que él estuvo presente en esa reunión. Entonces, eso fue un error garrafal de Carlos Andrés Pérez. Claro. Tiene que protegerte las espaldas. Tiene que protegerte las espaldas. Que políticamente tú no puedes ser demasiado confiado. Después del 4 de febrero, la primera cabeza que pidieron no fue la de Carlos Andrés Pérez, sino la de Miguel Rodríguez. El tipo del paquete. Sí, sí. Carlos Andrés, para protegerme y mantenerme en el gobierno, como Tinoco estaba muy enfermo, Tinoco tenía un cáncer avanzado en el hígado. Es más, Tinoco se murió un año después. ¿Ok? De un cáncer que lo mató. Carlos Andrés me pasa a mí al Banco Central, ¿verdad? Y entonces me pregunta, bueno, y ahora es mejor que te vayas al Banco Central, ¿verdad? Y dime tú con quién te reemplazo. Yo sin pensar un segundo le dije, con Ricardo Jaume. ¿Ok? Que ya está aquí en Venezuela. Hecho. Ricardo Jaume. Ahí aceptó la salida de buena parte de su gabinete económico. ¿Verdad? Con la cabeza mía robaron varias. La de Herbert Torres, que era un tipo estelar. La de Imelda Cisnero, que era una tremenda ministra. ¿Entiendes? Correcto. Ahí robaron varias cabezas y tal. Y ahí aparecieron los notables, pero ya no los notables Uslar, Caldera, etcétera, solamente, sino aparecieron un grupo de notables. Se lo sacaron, tú sabes, ¿de dónde? Y entonces, bueno, ese grupo de notables pidió su cuota. Y ahí entró Copey también en ese juego y pidió los ministerios. ¿Te acuerdas, no? Es que yo digo una cosa, yo creo que a los que hay que tener, a los que hay que nombró tener canciller en ese gobierno. Y después, o sea, ahí Carlos Andrés se privó totalmente. Después, conversando, me lo dijo 100 veces a mí, Carlos Andrés, a mí. Mira, el mayor error de mi vida política es haber permitido tu salida del gabinete que era el que me estaba produciendo todos los resultados del gobierno. Y no haber destituido al alto mando, que fue el que me dio el golpe, permitió que me diera el golpe, como hizo Rómulo después del porteñazo, cuando era su ministro. ¿Ok? Y Rómulo siempre echaba el cuento, que le estaban temblando las piernas cuando llegaron los cuatro generales de división. Pero le dijo, ustedes se me van de aquí. Y vamos a hacer un cambio total del alto mando militar de Venezuela. Es correcto. ¿Ok? Eso es lo que debió hacer Carlos Andrés Pérez. Y nombrar a un tipo, perdóname la elección, cuatrigoleado. Absolutamente. Como ministro de la Defensa. No hubiera pasado nada en el país. Estoy 100%. Hubiera pasado en el país. ¿Cómo? Hubieran sido juzgados y condenados a la pena máxima. Porque fíjate que, por ejemplo, a la patria de 30 años de prisión, que es la pena máxima en Venezuela. Fíjate que, por ejemplo, porque si ellos hubieran estado en los Estados Unidos y hubieran hecho eso, o en la Gran Bretaña, o en Francia, les hubieran metido un balazo en la cabeza a cada uno. Fíjate que una de las cosas que es increíble en una democracia es no que hay golpe de Estado. En una democracia no existen los golpes de Estado. ¿Okay? Fíjate que cuando Carlos Andrés Pérez le da instrucciones a Ochoa Antich de que Chávez no puede declarar en directo a los medios, no solamente bañaron y vistieron a Chávez, sino que además de que lo bañaron y lo vistieron para que se luciera bien, lo dejaron transmitir en directo por ahora. Esa vaina no ha debido nunca. Ochoa Antich era un traidor. Estaba involucrado en eso. No es posible que se movilicen las 7 unidades más importantes del ejército de Venezuela sin que el alto mando militar esté
claro que está ocurriendo ese movimiento. Es más, Ochoa fue a Miraflores, perdón, a Maiquetía a recibir a Carlos Andrés Pérez, cuando no le correspondía recibir a Carlos Andrés. Como te dije, yo estaba con Carlos Andrés el 2 de febrero en Davos. Yo me tuve que ir a Milán porque tenía que dar una conferencia a 1.500 italianos, ¿verdad? Con Domingo Cavallo y Enrique Iglesias, nosotros tres. Los industriales muy emocionados con el nombramiento de Cavallo, que había sido nombrado recientemente ministro en Argentina, y sabían que Cavallo era un fuera de serie, y con Venezuela, que era la superestrella de América Latina. ¿Ok? Y al día siguiente nos íbamos para París para dar la misma conferencia a 1.500 industriales franceses. Cuando me da el pitazo el embajador Kiko Sucre de ese golpe. ¿Cómo crees tú que se movilicen las 7 unidades más grandes del ejército de Venezuela? Sin que lo sepa, Fernando Ochoa fue para Maiquetía a recibir a Pérez, que eso no le correspondía sino a Virgilio Ávila, que lo acaban de nombrar ministro de Relaciones Interiores por la salida del policía Aguirre, ¿verdad? Y entonces, cuando Carlos Andrés lo ve, le dice, ¿y qué está haciendo usted aquí? No, presidente, vine aquí tal, a saludarlo y usted sabe que hay muchos comentarios, le dice Carlos Andrés, ¿cómo es la cosa? Comentarios. ¿Comentarios de qué? Bueno, usted sabe, no. No. Usted me convoca mañana al alto mando a las 6 de la mañana en mi oficina en Miraflores. Carlos Andrés había llegado a las 12 de la noche, muerto en vida, después de venir de Davos a Nueva York, ¿verdad? En un vuelo de Swissair, y después en Nueva York lo estaba esperando el Camastrón. ¿Te acuerdas del Camastrón? El Claro. bicho ese que tenían de avión presidencial. Sí, que vaina prendida. Y entonces venís en todo ese viaje, llega aquí muerto en vida a las 12 de la noche. Lo que pasa es que Carlos Andrés tenía ahí es que tú comparas con Trump. Tipo de esa energía, de ese talante físico y mental. Es que yo te digo una cosa, hay personajes históricos. Déjame terminarte con esto. Le dice, mire, usted me convoca al alto mando con estos chismes y esta vaina de estos rusos, así que me convoca al alto mando. Bueno, ya faltan pocos minutos para que le llegaran y le cayeran a plomo en la casona. ¿Entiendes? Porque bueno, primero lo íbamos. Lo que pasa es que Carratú logró desviar la caravana militar. Carratú no se montó en el carro. En el carro se montaron Virgilio Ávila, Fernando Ochoa Antich y Carlos Andrés Pérez. Esos son los 3 testigos de que se habló en ese viaje hasta la casona. Y ahí llama Pastor Edra a Carlos Andrés que salga en la casona porque lo van a matar. Y Carlos Andrés agarra un carro que no es de la caravana presidencial y se va y se escapa para Miraflores. Ahí Miguel Rodríguez Torres dijo, no le disparen ese carro que ahí no va Carlos Andrés Pérez. Entonces le cayeron a plomo a Blanquita y a la familia. El degenerado ese de Miguel Rodríguez Torres. ¿Verdad? Bueno, llega Carlos Andrés, inmediatamente agarra su ametralladora, ¿verdad? Llama a Carratú, usted se va para Miraflores, Carratú llega inmediatamente a Miraflores, ¿verdad? Carlos Andrés ametralladora en mano, porque Carratú me dice, mira, yo no he conocido un mejor tirador, un mejor sniper en la Fuerza Armada Venezolana que Carlos Andrés Pérez. ¿Ok? Entonces, entran las tanquetas, empiezan a entrar, a atacar, plomo, pero cerrado, y plomo contra la oficina de Carlos Andrés Pérez. Ahí lo salvó que Reinaldo Figueredo mandó a poner unos vidrios de seguridad. Como 2 años atrás. Figueredo que andaba pendiente de toda esa vaina. ¿Qué coño? Esa noche fue uno de los que terminó salvando Carlos Andrés Pérez. ¿Verdad? Bueno, entonces llega un momento que la situación es insostenible. Ahí se faja Rommel Fuenmayor, que era uno de los decanes, cuñado de Arias Cárdenas, por cierto.
Pero Rómulo fue el mayor, se mantuvo fiel. Le echó plomo a los que estaban atacando y le metió un balazo al que comandaba la operación, que era este tipo, el teniente del ejército. Blanco la Cruz, Ronald Blanco la Cruz, ¿te acuerdas? No, ese no me acuerdo. Ronald Blanco la Cruz era el que comandaba la operación en Miraflores, ¿verdad? Que tenía como objetivo matar a Carlos Andrés Pérez. Claro. Simplemente. Matar a Carlos Andrés Pérez. Entonces, bueno, ahí Carlos Andrés le dice a Caratú, usted me saca de aquí. Nos vamos de aquí, nos vamos por una estación de radio donde sea, porque yo tengo que dirigirme al país y tengo que dirigirme a la Fuerza Armada. Imagínate tú ese hombre con ese cansancio que venía, ¿eh? Manteniendo esa claridad absoluta. Y llegan, se escapa por la puerta de atrás, que era la única que no estaba cerrada por una tanqueta. Ya la tanqueta venía llegando a la puerta y salieron, se escaparon por la avenida Baral y subieron para la Cota Mil. Llegaron a Benedición. Que era la única que estaba disponible, porque Radio Caracas le dijo que no. Que ellos no podían transmitir esa hora. Y entonces, bueno, llegaron allí, Carlos Andrés da aquel discurso como comandante jefe de la Fuerza Armada y salva la democracia en ese momento. Con la ayuda de Caratú y del chofer que los acompaña. Pero bueno, permite esas movidas después de gabinete, etcétera, etcétera, y no hace lo que hizo Sí, su gran maestro. Ahí yo creo que se acaba el gobierno de Pérez, o sea, en ese momento, y es como el mismo caso de que a mí cuando yo leo la historia de los Estados Unidos y veo el tema de Watergate y veo el tema de Nixon, a mí me parece que donde se afecta terriblemente la democracia es cuando se hacen este tipo de indictments políticos. O sea, es donde tú realmente dices el que se perjudica es el sistema democrático. Totalmente. Lo que pasa es que en este caso fue una cosa, porque en el caso de Nixon era Watergate, era una cuestión política. Como tú dices, la democracia americana sufrió por eso, sin duda, ¿no? Bueno, lo hemos visto cómo se ha venido deteriorando todo el discurso político en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? El surgimiento de Trump es producto de la debacle de los dos partidos, ¿no? Como tú mismo lo dijiste hace rato. Pero en el caso de Venezuela es lo que le escuché yo decir varias veces a Felipe González. ¿Qué hubiera pasado en Venezuela si a estos alzados del 4 de febrero se les hubiera aplicado lo que nosotros le aplicamos al coronel Tejero y a la gente que lo acompañó en el golpe de Estado contra la democracia española? Bueno, no hubiera pasado nada en Venezuela. Chávez hubiera sido un delincuente, un convicted felon, que era lo que le correspondía, un traidor a la patria. Hubiera terminado como lo que era, efectivamente, un cobarde, asesino, traidor a la patria, ¿verdad? Y Venezuela hubiera superado ese trago amargo de un intento de golpe de Estado, pero no hubiera pasado de allí si Caldera no resucita a Chávez el día siguiente. El gran discurso lo dio Morales Bello, pero la gente estaba escuchando era a Caldera, ¿verdad? Así es. Y bueno, ahora dime, para mí, el gran golpe de Estado en Venezuela no es el de Chávez. Chávez es un alzamiento, pues, ¿no? El gran golpe de Estado en Venezuela lo da todo este grupo que tú has definido, encabezado por esta gente, a los cuales se alía completamente 100% Acción Democrática, encabezada por... Bueno, Acción Democrática dirigida por Henry Ramos total de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Y porque déjame decirte una cosa, sin acción no existe permite el cambio de la corte, ¿verdad? La corte que se nombra es un pelotón de fusilamiento. El gran golpe de Estado que destruye a Venezuela es la defenestración de Carlos Andrés Pérez.
por todo este grupete, encabezado por Caldera, Uslar, los peones, para mí Escobar Salón era un peón, ¿verdad? Que estos utilizaron para liquidar pues políticamente al gobierno, y el cambio de la corte que controlaban entre Alfaro y Caldera y Uslar. Abreu Bureli, que era familia de Bureli Rivas, un tipo de Uslar. O sea, entre esos tres controlaban la decisión de la corte. Carlos Andrés se confió totalmente en que él Carlos Andrés era un no tenía nada demócrata. que ocultar, como efectivamente. Carlos Andrés era un No, demócrata. y esa rectificación de la partida secreta fue impecable, absolutamente impecable. Esa lo hicimos en febrero de 1989. Y se hizo de manera, esa la presentó Egle Blanco, totalmente impecable, por una rectificación por 200 y pico millones, porque el presidente de la República y ciertos ministerios tienen que tener recursos de partida secreta. Los ministerios son el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de Justicia, por razones obvias, ¿entiendes? Y entonces, como íbamos a unificar el cambio se iba a poner a 36, que fue lo que terminó en el mes de marzo, se hizo la rectificación en febrero para poder cambiar a 14.50, o sea, una tasa intermedia, vamos a llamarla así, que estaba pues era una tasa legal, y entonces ahí aparecieron esos 17 millones de dólares de partida secreta, de los cuales se utilizaron solamente 600 mil dólares para crearle un operativo de seguridad a Violeta Chamorro. 600 mil dólares. Como dijo Pepe Rodríguez Iturbe en su defensa épica de Carlos Andrés Pérez en el Congreso, el único diputado que defendió a Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? De COPEI. Dijo, el presidente Pérez no solamente estaba en lo correcto, sino que estaba en la obligación de crear ese mecanismo de seguridad para Violeta Chamorro, porque Carlos Andrés Pérez fue el factor fundamental en que se hicieran las elecciones en Nicaragua, a las cuales se oponía a muerte Fidel Castro. La posición de Fidel Castro con los sandinistas es: las revoluciones no se cuentan. No, y fíjate lo que ha sucedido después de eso. En elecciones. O sea, mira lo que ha pasado con Nicaragua desde que ingresó. Desde que Ortega... Por eso te digo, pero Carlos Andrés no cometió ningún delito de ninguna naturaleza. Eso es producto de estos desquiciados que sí terminaron dándole el golpe a Venezuela, porque ahí se interrumpe el programa económico. Caldera es un desastre gigantesco de gobierno, ¿verdad? Que lleva de las manos a Chávez, a Miraflores, con su indulto no, porque Chávez nunca fue juzgado. Por el sobreseimiento del juicio, sí, que le dejó todas las puertas abiertas para que se asaltara a la presidencia de Venezuela, le pusiera la mano a todos los reales del petróleo venezolano y convirtiera al país en este desastre, en esta tragedia que estamos viviendo. Absolutamente. Ahora, para ir cerrando, para ir cerrando el podcast, yo quería hacerte un par de preguntas diferentes. O sea, ¿tú ves algún paralelismo entre Carlos Andrés Pérez II y lo que puede ser el gobierno de Trump II? Bueno, no creo. No creo porque en Estados Unidos no hay la posibilidad de golpes militares, ni intentos de golpes militares. Lo que hay son los impeachment, etcétera. Trump arranca los asesinatos. Un mandato muy sólido del pueblo americano, con control de las dos cámaras, de la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Acuérdate que el representante es la que inicia los impeachment y el Senado es el que decide. Y en los dos tiene mayoría clara Trump. Entonces, por lo menos en los primeros 2 años, él tiene un panorama claro para hacer un buen gobierno, terminar las guerras estas que están desangrando pues a tanta gente, donde han muerto más de 1 millón de personas en las 2 guerras, que no tienen ninguna justificación. El ataque a Israel se da por, lamentablemente, las políticas de Biden, que le devuelve todos los reales del mundo a Irán, después que Trump los tenía con
con rienda corta en el primer gobierno. Entonces, bueno, Trump tiene que terminar esa guerra, tiene que llevar adelante su programa petrolero, que es lo que permitirá pues la baja de los precios del petróleo, la baja de los costos de transporte, etcétera, etcétera. Él es básicamente un negociador, tiene arte para negociar. Él se puede entender perfectamente con Putin, ¿no te acuerdas que fue hasta Corea del Norte y atravesó él solo, sin guardia, la frontera? O sea, Trump es un tipo cuatrigoleado, como decimos nosotros. Entonces, yo creo, está nombrando gente muy interesante en el gobierno. Está nombrando gente muy interesante en el gobierno. A mí me gusta mucho Robert Kennedy. Imagínate tú, ¿quién se pudiera imaginar Robert Kennedy, el hijo de Bobby Kennedy y sobrino de John Fitzgerald Kennedy en un gobierno, y de Trump, ¿no? crear una comisión como la de Dodge, la de Musk y Vivek, por ejemplo, para mí son dos personajes que son fascinantes. Tiene esas piezas claves que no vienen del mundo político, pero que son verdaderos genios en la manera de cómo administrar las cosas, de cómo transformarlas. O sea, estamos viviendo una época donde el cerebro se impone, ¿no? Entonces, este gobierno muy pobre de Biden y de Kamala, se va a resolver el problema del borde. O sea, Trump tiene la posibilidad en estos 2 años de cumplir buena parte de su agenda, lo que le prometió al pueblo norteamericano, y eso le va a dar impulso para las elecciones de mediados de periodo, donde, tú sabes, se renuevan una parte de los representantes, el etcétera, Congreso completo, etcétera, etcétera, ¿no? el Congreso y parte de los senadores. Ahora, y parte de los senadores. Así que, bueno. La última cosa, ¿qué opinas tú del renacimiento de Europa? Europa está en este momento en una condición muy parecida a la que estaba Venezuela que recibieron ustedes. Es una economía quebrada. Bueno, no tan mal como Venezuela, pero sí están de capa caída, sin duda. Con graves problemas económicos y de todo tipo. Tú estás viendo lo que ha sido el rechazo de distintos gobiernos, la oposición tremenda que hay ahorita por todos los problemas del gobierno de Pedro Sánchez en España, de Macron en Francia. Ya se están revelando otros países contra esta cuestión de la guerra de Ucrania. O sea, creo que la influencia de Trump va a ser positiva, ¿no? Yo creo que ahí va a haber rápidamente una negociación con Ucrania, donde se va a negociar la neutralidad de Ucrania, definitiva, establecida pues en instrumentos legales como puede ser hasta la constitución del país. La neutralidad es lo que permitió la supervivencia de Suiza hasta hoy, que es el país de más, un paísito pequeño, pero que tú sabes que pega mucho más que del tamaño que tiene. ¿Cómo se dice? Al estilo austríaco, lo que tenían antes los finlandeses, con los cuales Putin nunca se metió. El caso de Ucrania viene porque al presidente de Ucrania lo tumbó una operación de la CIA, a Yanukovych, en el año 2014. Yanukovych llegó al poder en el 2010 bajo el planteamiento de una Ucrania absolutamente neutral. ¿Entiendes? Y entonces lo tumbaron en el 2014. Ahí inmediatamente tuvo que retomar Putin Crimea, que siempre fue rusa. Esa es la verdad histórica, pero desde Catalina la Grande, que la conquistó, ¿verdad? Hasta el año 1960. Donde un ucraniano, que era el que mandaba en la Unión Soviética, que se llamaba Nikita Khrushchev, decidió que en el 300º aniversario
300º aniversario de la incorporación de Ucrania al Imperio Ruso, entonces le iba a transferir Crimea, que tenía un istmo que conectaba con Ucrania, a pesar de que Crimea siempre mantuvo una amplia mayoría de población rusa, etcétera, etcétera. Esa fue una obra de Nikita Khrushchev en el año 60. Por supuesto, ese es el flanco sur vital. Se peleó hasta la guerra de Crimea, ¿tú te acuerdas? A mediados del siglo XIX. Sí, absolutamente, entre el absolutamente. Imperio Ruso y el Imperio Británico y el Imperio Francés. O sea, Absolutamente. ese es un sitio absolutamente estratégico del mundo y que bajo ningún concepto, con mayoría de población ucraniana, con el antecedente de Kosovo, ¿te acuerdas? Mayoría de población albanesa. Entonces, y los americanos le cayeron 70 días a bombazos a Belgrado, ¿verdad? Para que Serbia aflojara a Kosovo, que es además el sitio donde nació Serbia. Correcto. Pero bueno, eso no valió, y con esos antecedentes Putin decidió la toma de Crimea hasta que se empeñaron en que Ucrania se incorporara a la OTAN. Eso es una cosa imposible. Que cualquier presidente de Rusia, que Rusia acepte que le pongan a 200 kilómetros de Moscú unas ojivas nucleares. Es como el caso del zángano de Fidel Castro, del bandido de Fidel Castro cuando instaló misiles nucleares en Cuba. Totalmente. En el año 1960. John Kennedy, que era un hombre de una vocación pacifista tremenda. John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, dijo, hasta aquí llegamos. Vamos a un bloqueo total y esto lo sacan inmediatamente porque esto nos pone en riesgo de que nosotros apretemos el botón. Es correcto. Yo te digo una cosa, gracias. Key West, que es el último tipo de la tabla de Florida. Gracias, Miguel, porque de verdad que esto ha sido una conversación más que fascinante. Yo creo que es un adelanto a tu fabulosa biografía que vamos a leer prontamente, me imagino. Y la verdad es que lo único que puedo hacer es darte las gracias por haberte tomado el tiempo de conversar sobre todos estos temas. Más que una biografía, unas memorias. Unas memorias. La memoria del gran viraje. Así, El último tren del desarrollo para Venezuela. así es. Ojalá que lo Y ojalá que pronto podamos acompañar a María Corina y a Edmundo en una recuperación de Venezuela, porque definitivamente este régimen podrido ya está totalmente acabado y yo pienso que en este momento ya lo que está es en la cuenta regresiva. Así es. Bueno, eso es lo que estamos rezando la inmensa mayoría de los venezolanos. Ojalá se cumplen, porque estos son más malos que el diablo, ¿viste? Sí. Bueno, Creo muchísimas gracias. que Trump va a tener una influencia muy positiva y Marco Rubio está muy claro sobre ese tema de Venezuela. Es correcto. Muchísimas gracias, querido Miguel. Y me ha complacido ver a María Corina ya tirando los puentes que son necesarios en esa dirección. Muchas gracias, don Miguel, por este rato. Bueno, el agradecimiento es para ti. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.